Amados, por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias al capítulo 23, versos 6 al 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para continuar y terminar con la segunda parte de nuestra serie de 2 sermones titulada Un juicio predestinado. Una vez más, capítulo 23, versos 6 al 11. Si ya están allá en Hechos 23, por favor lean junto conmigo el pasaje. Si no están allá, por favor escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved, please, I'm going to ask you to please open your Bibles to chapter 23, verses 6 through 11 of the book of Acts of the Apostles, to continue and to finish with the second part of our two-part sermon series titled, A Predestined Trial. Once again, the passage is Acts chapter 23, verses 6 through 11. If you are already there, please read with me. If you are not, please listen carefully to the holy word of God. Verse 6, verso 6. Now when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial. And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees said that there is no resurrection, nor angel, nor spirit, but the Pharisees acknowledged them all. Se produjo un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían energéticamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? 10. Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó a las tropas que descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Amén. Hermanos, la semana pasada en la primera parte de esta serie traté dos puntos principales. El primero de ellos fue Pablo siendo interrogado por autoridades romanas sobre asuntos judíos. Y el segundo, vimos a Pablo siendo interrogado por cuestiones judías frente a las autoridades judías. Pero dentro de estos dos puntos estudiamos cosas que fueron importantes y que cambiarían el rumbo de esta historia que estamos estudiando, dado sobre todo la soberanía de Dios y todo lo que está sucediendo en esta narrativa. Last week in the first part of this sermon series, I dealt with two main points. These were, number one, Paul being questioned about Jewish matters in front of the Roman authorities, and the second, Paul was being interrogated for Jewish matters in front of the Jewish authorities. Now, within these 2 points, we studied things that were important and that will change the course of history given to the sovereign God and the sovereignty of God over all and all the things that are happening in this account. La semana pasada hablé de cómo todas las cosas que están sucediendo aquí en este juicio son predestinadas y totalmente controladas por el soberano Dios. Una de estas cosas que cambiaron el rumbo de las cosas fue la ciudadanía de Pablo. La ciudadanía de Pablo no era una coincidencia. Dios en su infinita sabiduría determinó que Pablo naciera como ciudadano romano simple y sencillamente porque tenía un plan específico para la vida de Pablo. Ese plan específico, viéndolo desde la perspectiva del contexto directo de este pasaje, era llevar a Pablo a Roma para que predicara el evangelio en ese lugar. Last week I talked about how all the things that are happening here in this trial with Paul are predestined and totally controlled by the sovereign God. One of these things that changed the course of this account was Paul's citizenship. Brethren, Paul's citizenship was not a coincidence. God in his infinite wisdom determined from eternity past that Paul was going to be born as a Roman citizen simply because the Lord had a specific plan for Paul's life.
What is that specific plan, you may ask? That specific plan, looking at it from the perspective of the direct context of this account that we're studying, was to take Paul to Rome so that Paul would preach the gospel of Jesus Christ there. Las autoridades romanas, al interrogar a Pablo, se dieron cuenta de que Pablo no era la persona que ellos imaginaban que era. Y al estar desconcertados sobre los descubrimientos sobre la persona de Pablo y al tener miedo de ser juzgados ellos mismos por la misma ley romana, por golpear a un ciudadano sin darle antes un juicio, determinaron que llevarían a Pablo en frente de las autoridades judías para que fuera interrogado allá, despejar todas las dudas sobre el caso, entender mejor lo que está sucediendo, y estas cosas ayudarían a Claudio a llevar las cosas con más sabiduría y poder enjuiciar a Pablo correctamente. The Roman authorities, when questioning Paul, they realized that Paul was not the person they imagined Paul was. Being confused about the discoveries of Paul's person and being afraid of being judged by the same Roman law for hitting and putting chains on a Roman citizen without giving him a fair trial, the Roman authorities determined to take Paul before the Jewish authorities and questioning him there. And this will clear all the doubts and everything that was going on at that time. This will help Claudius to carry out things with more wisdom and to be able to persecute Paul more correctly. Pablo entonces ante las autoridades judías empieza su defensa haciendo saber a los hombres del concilio que él vive con una conciencia tranquila, sabiendo que ha vivido una forma conforme a la ley mosaica y no ha quebrado la ley al presentarse y purificarse en el templo, dado que esta obviamente era la principal acusación en contra de Pablo. Dado que Claudio llamó a las autoridades de Israel al Sanedrín de inmediato, al día siguiente, dice Lucas, muchas cosas no estaban acomodadas conforme a la forma común en que se hacía un juicio en frente al Sanedrín. Paul then, before the Jewish authorities, began his defense by letting the men of the council know that he lives with a clear conscience, knowing that he has lived a life according to the Mosaic law. Paul understands and says with these words that he has not broken the law by presenting himself and purifying himself in the temple. Now remember, that was the charge against him. He has defiled the temple, the Jewish men say. Given that Claudius called the authorities of Israel or the Sanhedrin, immediately Luke tells us on the next day, many things were not settled according to the common custom of trial before the Sanhedrin that day. De cualquier forma, hermanos, cuando Pablo dijo al Sanedrín que él tenía una conciencia tranquila, el sumo sacerdote ordenó que lo golpearan en la boca, lo cual Pablo respondió, Dios lo golpearía a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los hombres del Sanedrín de inmediato cuestionaron y defendieron al sumo sacerdote. Y Pablo le respondió, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. In any case, when Paul told the Sanhedrin that he had a clear conscience that the high priest, as we remember, ordered him to be struck in the mouth, to which Paul responded, God is going to strike you, your whitewashed wall. You are sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law, you order me to be struck? The men of the Sanhedrin immediately defended the high priest and questioned Paul's words, to which Paul replied, I did not know, brothers, that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. Todo esto, hermanos, nos trae entonces a la continuación de la narrativa de Lucas de estos hechos en el Sanedrín, y es aquí donde continuaremos estudiando. Y para continuar, hermanos, les invito a que consideremos el sermón de esta tarde en 3 puntos principales.
El primero de ellos es la inteligencia de Pablo en el verso 6. El segundo lo encontramos en los versos 7 al 10, donde veremos las creencias de los fariseos y los saduceos. Para terminar con el último y tercer punto en el verso 11, y ahí veremos la soberanía del Señor. All of these facts, brethren, bring us then to the continuation of Luke's narrative of these events in the Sanhedrin, and this is where we'll be picking up today. And I want to invite you to consider the sermon of this afternoon in three main points. The first of these points is Paul's intelligence in verse 6. The second is found in verses 7 through 10, where we will see the beliefs of the Pharisees and the Sadducees. And at the end, we will close with the last and third point of this sermon in verse 11, where we will see the sovereignty of the Lord in all matters. Y para entrar de lleno a este sermón, hermanos, pongamos atención al primer punto de este sermón en el verso 7. Esta es la inteligencia de Pablo. La palabra inteligencia, hermanos, es definida como la capacidad de entender o comprender. Pero también esta palabra es definida como la capacidad de resolver problemas. Y esto es precisamente lo que Pablo hace ahí en el verso 7. Ahí leemos que Pablo se dio cuenta que unos hombres eran saduceos y otros fariseos. Esto demuestra, hermanos, la capacidad de Pablo para comprender la situación, pero también demuestra la capacidad de resolver el problema en el que está enfrente de él. Esto es, obviamente, las acusaciones falsas de los judíos. Let's get right into this sermon then, and let us pay attention to the first point of this sermon in verse 7. That is Paul's intelligence. Now, the word intelligence is defined as the ability to understand or to comprehend. But also the word intelligence is defined as the ability to solve problems. And this is precisely what Paul does in verse 7. There we read that Paul realized or understood that the men gathered in the Sanhedrin were Sadducees and other Pharisees. This demonstrates Paul's ability to understand the situation, but also demonstrates his ability to solve the problem that it was in front of him. That is, the false accusations of the Jews. Debemos notar, hermanos, que Lucas no nos dice específicamente cómo es que Pablo se dio cuenta que los hombres del Sanedrín eran saduceos y otros fariseos. Lo único que nos dice es que se dio cuenta de ello. El pasaje nos dice que Pablo se dio cuenta. Ahora estas palabras, dándose cuenta, ahí en el verso 7, es una sola palabra en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento. Esta palabra significa aprender, adquirir información, reconocer o simplemente darse cuenta. Todos estos sinónimos, hermanos, nos ayudan a entender que Pablo, debido a la información que adquirió observando y escuchando a los hombres del Sanedrín, se dio cuenta o reconoció que algunos eran saduceos y otros fariseos. Now we should note that Luke does not specifically tell us how Paul realized or perceived that some men were Sadducees and other Pharisees. He only tells us that he perceived it. The passage tells us that Paul perceived. Now this word we read there in verse 7, perceived, in the original language in which the New Testament was written, means to learn, to acquire information, to recognize, or simply to be aware of. All of these synonyms of these words help us to understand that Paul, due to the information that he acquired of serving and listening to the men of the Sanhedrin, he realized, he perceived that some of them were Sadducees and the others were Pharisees. Ahora Pablo en la segunda parte del verso 6 usa su inteligencia para preservar su vida. Si este juicio se hubiera dejado en manos de los judíos para que fuera resuelto por ellos, hermanos, seguramente hubieran matado a Pablo. Inteligentemente, Pablo, al darse cuenta que esta posibilidad, dice estas palabras enfrente de ellos: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Now Paul, in the second part of verse 6, uses his intelligence to preserve his life.
I tell you something, if this trial have been left in the hands of the Jews to be resolved by them, they would surely have killed Paul. There's no question about it. Intelligently, Paul, realizing these possibilities, says these words in front of them. Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respects of the hope of the resurrection of the dead that I am on trial, Paul says. Creo que nos ayudaría mucho, hermanos, si dividimos en dos partes estas palabras de Pablo en la segunda parte del verso 6. La primera son las palabras, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Estas palabras ya son familiares para nosotros. Desde el capítulo 8, donde Pablo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, luego en el capítulo 9, en la conversión de Pablo, y más específicamente las mismas palabras de Pablo, describiéndose a sí mismo en Filipenses capítulo 3, versos 5 al 8, nos damos cuenta de que esta no solo era una verdad, que él era fariseo de fariseos, sino también considerado, según las palabras del mismo Pablo, ahí en Filipenses 3, considerado como basura a fin de ganar a Cristo. Pero aquí inteligentemente Pablo usa su pasado para preservar su vida. Ahora, estas palabras, fariseo, hijo de fariseos, están ayudando a Pablo a que en una parte del Sanedrín se ponga de su lado y hasta lo defienda. I think it would help us to understand this verse if we divide Paul's words into two parts in this second part of verse 6. The first part is the words, brethren, I am a Pharisee, son of Pharisees. These words are already familiar to us. From chapter 8, where Paul was in agreement with the death of Stephen, then chapter 9 in his conversion, and more specifically the same words of Paul describing himself in Philippians chapter 3 verses 5 through 8. We realize that this was not only a truth but also considered, according to the words of Paul himself in Philippians 3, considered them as rubbish in order that he may gain Christ. But intelligently here, Paul uses his past as a Pharisee to preserve his life. Now these words, Pharisee, son of the Pharisees, will help Paul to get some men of the Sanhedrin to take his side and even to defend him. La segunda parte de las palabras de la segunda parte del verso 6 nos da mucha luz a donde Pablo quiere llevar las cosas. Pero quiero que prestemos mucha atención a lo que Pablo hace con estas palabras. No porque Pablo se identifique con un cierto grupo e inteligentemente use esa conexión para usarla para su defensa, esto no significa que Pablo esté comprometiendo el evangelio con el fin de salvar su vida. Al contrario, creo que Pablo usa esta conexión para hablar de la resurrección de Cristo. Now the second part of the words of the second part of verse 6 gives us a lot of light to where Paul wants to take things here. But I want us to pay close attention to what Paul does with these words. Not because Paul identifies with a certain group and cleverly uses a connection to use it for his defense. This does not mean that Paul is compromising the gospel in order to save his life. On the contrary, I think that he uses that connection to talk about the resurrection of the Lord Jesus Christ. En esta segunda parte, Pablo dice que él estaba siendo juzgado a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Estas palabras son la comprobación de que Pablo quiere llevar al Sanedrín a hablar de la resurrección de los muertos a través de la fe en Cristo. Pablo usa esta misma táctica y este mismo tema que defiende cada vez que es interrogado de cualquier autoridad. Pablo hablará de esta misma resurrección otra vez en Hechos 24, versos 15 al 21. Lo vuelve a hacer en Hechos, capítulo 26, 8. Esto significa, hermanos, que Pablo quiere introducir a Cristo por medio de la resurrección. No tengo ninguna duda, hermano, y yo creo que ustedes tampoco, que si hubiera Pablo tenido más tiempo para hablar de la resurrección y predicar el evangelio, lo hubiera hecho.
in this second part of verse 6, Paul says that with respect to the hope and the resurrection of the dead, he was on trial. These words are the proof that Paul wants to bring the Sanhedrin to speak of the resurrection of the dead through faith in Christ. Paul uses this same tactic and this same subject to defend himself every time he's questioned by any authority. Paul will speak again of this resurrection of the dead again in chapter 24 of the book of Acts, verses 15 to 25. He will do it again in Acts chapter 26, verse 8. This means, dear brethren, that Paul wants to introduce the Lord Jesus Christ through the theme of resurrection. I have no doubt in my mind, and I think you agree with me, that if he had more time to speak about the resurrection, he would have preached the gospel in that very place. Ahora, ¿qué significan las palabras siendo juzgado a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos? Colosenses 1:15 nos ayuda a entender esto más claro, hermanos. Vean lo que dice Pablo allá. Colosenses dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio. Esta esperanza aquí en Hechos 23:6 y la esperanza de Colosenses 1:5 es la esperanza de la vida eterna, la vida con Cristo. Pero esta esperanza fue introducida o prometida en la predicación del Evangelio de Cristo, en el cual la resurrección de los muertos es crucial. Pablo pasó 58 versículos enseñando y defendiendo la doctrina de la resurrección de los muertos en su primera carta a los Corintios. Now, what do the words, it is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial mean? Colossians chapter 1 verse 5 helps us to understand this a little more clearly. Listen to what Paul says there in Colossians. He says, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth of the gospel. Now this hope here in Acts 23:6 and the hope of Colossians 1:5 is the hope of eternal life. Life with Christ. But this hope was introduced, or it was promised in the preaching of the gospel, in which the resurrection of the dead is crucial. In fact, Paul wrote 58 verses teaching and defending the doctrine of the resurrection of the dead in his first letter to the Corinthians. The resurrection is crucial to the gospel. No resurrection, no faith. Paul says in Romans 1 Corinthians 15. Pero estas palabras, hermanos, tendrían una reacción. Esta reacción es clara en el segundo punto de este sermón, y aquí es evidente las creencias de los fariseos y los saduceos. Lo primero que vemos en la reacción de los hombres del Sanedrín en el verso 7, reacción que encontramos otra vez en el verso 10, esta es que se produjo entonces un gran alboroto. Y creo que debemos entender mejor el contexto de lo que está sucediendo en ese lugar. Now these words of Paul would have a reaction. This reaction is clear in the second point of our sermon. And here we will see the beliefs of the Pharisees and the Sadducees and how evident they become. The first thing we see in the reaction of the men of the Sanhedrin in verse 7 is a reaction we find again in verse 10 in similar words. That is, a dissension arose. But I think that we must understand better what is going on in context in this place. Los eruditos, hermanos, a través de los años han estado de acuerdo en su gran mayoría que el Sanedrín estaba formado por 71 miembros. Estos 71 miembros eran sumos sacerdotes, tanto sumos sacerdotes antiguos como el sumo sacerdote que estaba en el momento, también familiares de los sumos sacerdotes. Ejemplos de esto los encontramos en Hechos capítulo 4, verso 5. Se nos habla de un Alejandro que es familiar de los sumos sacerdotes. No solo que el Sanedrín estaba formado de sumos sacerdotes antiguos y el actual, sino también de escribas o maestros, de familiares de los sumos sacerdotes, sino también estaba formado de fariseos y saduceos.
Now, let's understand this a little better in context. Scholars over the years have agreed that the Sanhedrin was made up of 71 members. These 71 members were the high priest, both ex-high priest and the current high priest. Also, relatives of the high priest were part of the Sanhedrin. Examples of this we find in Acts chapter 4 verse 5. We are told of Alexander, his family. He's a family of one of the high priests. Not only that the Sanhedrin was made up of older high priest and the current one, also the scribes or teachers and relatives of the high priest, but the Sanhedrin was also made up or formed of Sadducees and Pharisees. Ahora, los fariseos eran una secta dentro de la misma religión judía. Aunque no podemos dar una definición exacta de los fariseos, los evangelios y este mismo libro de los Hechos, junto con algunos escritos de los historiadores de la iglesia como Josefo, nos ayudan a tener una mejor idea de quién era este grupo. Los fariseos eran un grupo conocido por su tradicionalismo. Ellos seguían una interpretación literal y estricta de las tradiciones rabínicas y parte de la ley mosaica. Por lo que vemos allí en el capítulo 23 de Hechos, en el verso 8, Lucas nos dice que los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Now, the Pharisees were a sect within the same Jewish religion. And although I must say that we cannot give an exact definition of the Pharisees, the Gospels and the book of Acts, along with some writings of church historians like Josephus, help us to understand and to have a better idea of who this group was. The Pharisees was a group known for its traditionalism. They followed a literal and strict interpretation of rabbinical traditions and part of the Mosaic law. From what we see here in Acts chapter 23 in verse 8, Luke tells us that the Pharisees believed in the resurrection of the dead. Ahora, hermanos, por otra parte, los saduceos, de acuerdo con el mismo verso 8, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos era un grupo que interpretaba la ley dejándose llevar por el prestigio, el poder, las finanzas y los beneficios que les traía seguir la cultura del tiempo. En otras palabras, los saduceos era un grupo más liberal, por así decirlo. Pablo, al darse cuenta que estos dos grupos se oponían en su creencia en referencia a la resurrección, dijo de él mismo ser un fariseo de fariseos, y leemos en el verso 7 que la asamblea se dividió al producirse un altercado entre estos dos grupos. Now the Sadducees, on the other hand, according to the same verse 8 of this chapter 23, did not believe in the resurrection of the dead. The Sadducees were a group that interpreted the law by letting themselves to be carried away by the prestige and the power and finances and the benefits that the culture of the time brought them. In other words, the Sadducees were a more liberal group, so to speak. Paul, realizing that these two groups were opposed in their beliefs in reference to the resurrection, said of himself to be a Pharisee, a son of Pharisees. And we read in verse 7 that the assembly was divided when there was an altercation between these two groups. Lucas, una vez más, en el verso 9, repite las palabras del verso 7. Se produjo entonces un gran alboroto. Al parecer, la idea inteligente de Pablo de mencionar la resurrección dio resultados. En el verso 9, los maestros de los fariseos defendieron a Pablo. Pero vean la descripción de Lucas allá en el verso 9. Los escribas del grupo de los fariseos discutían enérgicamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Pero, ¿y qué si un espíritu, un ángel le ha hablado? Luke once again in verse 9 repeats some similar words of those of verse 7. There he says that then a great clamor arose. Apparently, Paul's intelligent idea of mentioning the resurrection paid off. In verse 9, the teachers of the Pharisees defended Paul. But pay attention to Luke's description there in verse 9. Some of the scribes of the Pharisees' party stood up, listen to this word, contended sharply
saying, we find nothing wrong with this man. What if a spirit or an angel spoke to him? Este grupo de maestros fariseos discutía con los saduceos enérgicamente para defender sus creencias y de pasada defender a Pablo. Si ponemos atención a las palabras de Lucas en los versos 7, 9 y 10, en los 3 versos al comienzo Lucas nos dice que se produjo un gran alboroto. A tal grado vemos en el verso 10 que los soldados romanos sacaron a Pablo de la asamblea con temor de que fueran a despedazarlo. This group of Pharisee teachers argued with the Sadducees vigorously to defend their beliefs and in the process defend Paul. If we pay attention to the words of Luke in verses 7, 9, and 10, in the 3 verses at the beginning, Luke tells us that a great uproar occurred. To such a degree, we will see in verse 10 that the Roman soldiers took Paul out of the assembly with the fear that they were going to tear him in pieces. La táctica inteligente de Pablo le dio resultados. Salvó su vida, puso a los 2 grupos en contra de sí mismos y logró probar sin palabras que ellos mismos no estaban de acuerdo entre sí. Esto demostraría entonces que sus cargos eran falsos en contra de Pablo. Tan grande fue el alboroto que los fariseos defendieron a Pablo diciendo a los saduceos que no encontraban nada malo en él. La versión Reina Valera nos ayuda a entender mejor el verso 9. La versión Reina Valera dice de esta forma: y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, escuchen lo que dice la Reina Valera, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, dice la Reina Valera. En otras palabras, el fundamento de defensa de los fariseos era que probablemente un espíritu o un ángel le había hablado a Pablo y probablemente esto provenía de Dios. Paul's intelligent tactic gave him results. Apart from his life, he put the 2 groups against themselves and managed to prove without words that they did not agree with each other, that would prove then that their charges against him were false. So great was the uproar that the Pharisees defended Paul by telling the Sadducees that they found nothing wrong with him. The King James Version help us to better understand this verse. The KJV says these words in verse 9. And there arose a great cry, and the scribes that were of the Pharisees' part arose and strove, saying, listen to these words, we find no evil in this man, but if a spirit of an angel hath spoken to him, let us not fight against God. In other words, the Pharisees' defense foundation was that probably a spirit or an angel has spoken to Paul, and probably that spirit or an angel came from God. Una vez más, Lucas en el verso 10 usa las mismas palabras del verso 7 y verso 9 al surgir un gran altercado. El comandante ordenó que sacaran a Pablo de ese lugar con temor de que lo mataran. Estas palabras son muy parecidas a lo sucedido al comienzo de esta misma narrativa del arresto de Pablo. En Hechos 21:34, los soldados romanos también arrebataron a Pablo de las manos de los judíos por temor a que fueran a matarlo. Es imposible, hermanos, no ver una y otra vez cuál era la intención de los judíos. Querían deshacerse de Pablo, y ya saben a lo que me refiero, querían deshacerse de Pablo, querían matarlo. Pero una vez más, ninguno de estos intentos tendría fruto, dado que nuestro Señor Jesucristo mismo es quien lleva a Pablo a Roma y nadie podrá impedir que eso suceda. Once again, Luke in verse 10 uses similar words as those in verse 7 and 9. And when the dissension became violent, verse 10 says, the commander ordered Paul to be removed from that place in fear of being killed. These words are very similar to what happened at the beginning of this whole narrative of Paul's arrest. In Acts chapter 21, verse 34, which we looked at a few weeks ago, the Roman soldiers also snatched Paul from the hands of the Jews for fear that they will kill him.
It is impossible not to see again and again what the intentions of the Jews were. They wanted to get rid of Paul. And you already know what he means. What I mean, they wanted to get rid of Paul. They wanted to kill him. But again, none of these attempts will result, given that our Lord Jesus Christ himself is the one who's leading and bringing Paul to Rome, and no one can prevent that from happening. Y eso es precisamente lo que vemos en el tercer punto de nuestro sermón en el verso 11, hermanos. Ahí vemos la soberanía del Señor Jesús, no solo sobre la vida de Pablo, sino también sobre las acciones del Sanedrín y sobre todo lo que sucedería en el futuro. Y Lucas nos dice que el Señor le apareció a Pablo probablemente en una visión y le dio un mensaje. Este mensaje era: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Este mensaje del Señor Jesús a Pablo está compuesto de 3 partes. Número 1, una orden. Número 2, la razón de la orden. Y número 3, la manera en que deben hacerse las cosas en el futuro. And that is precisely what we see in the third point of our sermon in verse 11. There we see the sovereignty of our Lord Jesus Christ, not only in Paul's life, but also his sovereignty in what is happening in the Sanhedrin. And above all, I want us to see that the Lord is sovereign about what is going to happen in the future. And Luke tells us that the Lord appeared to Paul probably in a vision and gave him a message. That message contained these words: take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. This message from the Lord Jesus Christ to Paul is formed or composed of 3 parts. Number 1, a command. Number 2, the reason for the command. And number 3, the way in the things should be done in the future. La primera parte de este mensaje, la orden, consiste en las palabras ten ánimo. Esta es una orden para dar a Pablo valor. El Señor le ordena a Pablo que tenga valor. La pregunta es, ¿por qué le ordena el Señor a Pablo que tenga valor? La respuesta la encontramos en los últimos 5 capítulos de este libro de los Hechos. La respuesta corta es porque las cosas están a punto de ponerse peor de lo que ya están. Si hasta este momento Pablo ha sido perseguido, apedreado, encarcelado, falsamente acusado, golpeado por los hombres del Sanedrín, enjuiciado falsamente, ahora las cosas se pondrán peor. The first part of this message, the command, consists of the words, take courage, in verse 11. This is a command to give Paul valor, courage. The Lord commands Paul to have courage. The question then arises, why does the Lord command Paul to have courage? Well, the answer is found in the last 5 chapters of the book of Acts. But the short answer is because things are about to get worse than they already are. If until now the Apostle Paul has been persecuted, stoned, imprisoned, falsely accused, beaten by the men of the Sanhedrin, persecuted, now things will get worse. Pero esta orden no solo es para que Pablo tenga valor, sino para que confíe en estas palabras dichas por el Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿en qué o en quién debería confiar Pablo tener valor? Obviamente que la respuesta es que Pablo debería tener confianza y valor en esta promesa, por así decirlo, del Señor Jesús. Pablo debería confiar plenamente en Él. Confiar y tomar valor en sus palabras, en sus promesas, en sus planes, en su soberanía. But this command is not only for Paul to have courage, but so that he trusts in the words spoken by the Lord Jesus Christ. In other words, in what or in whom should Paul trust or have courage? Obviously, the answer is that Paul should have confidence and receive courage from this promise of the Lord Jesus Christ. Paul should fully trust in the Lord.
He should trust and take courage in his words, in his promises, in his plans, and in his sovereignty. La segunda parte de este verso, la razón de la orden del Señor. Esta se encuentra en las palabras, porque como has testificado fielmente de mí, fierte de mi causa en Jerusalén. En otras palabras, el Señor está dando la razón, le está dando una base a Pablo del por qué debería de confiar en él. Y estas palabras son como un tipo de reconocimiento de las obras de Pablo en Jerusalén. El Señor no criticó a Pablo por cómo se había comportado y las cosas que había dicho en Jerusalén. Al contrario, aquí en el verso 11, el Señor está reconociendo que Pablo hizo un buen trabajo en Jerusalén. El Señor estaba contento con el comportamiento de Pablo en aquella ciudad en el momento que estuvo frente a las autoridades judías y romanas. The second part of this verse, the reason of the Lord's command. This is found in the words, "For as you have testified to the facts about me in Jerusalem," in verse 11. In other words, the Lord is giving Paul a reason. He is giving him a basis, a foundation to why Paul should trust in him. And these words are as some kind of recognition of Paul's works in Jerusalem. The Lord did not condemn Paul for how he had behaved and what he has said in Jerusalem. On the contrary, here in verse 11, the Lord is recognizing that Paul did a good job in Jerusalem. The Lord was pleased with Paul's behavior in that city at the time he stood before the Jewish and the Roman authorities. Al final, la tercera parte de esta visión y palabras de Cristo a Pablo, esta es la manera en que deben hacerse las cosas. Hasta este momento el Señor ha dado palabras de reconocimiento y valor a Pablo. Ahora en las palabras, así has de testificar también en Roma. El Señor le da instrucciones a Pablo de cómo deben hacerse las cosas. Pablo debería ir a Roma y debería predicar y debería ser testigo de Cristo en aquella ciudad. In the end, in the third part of this vision, in verse 11, the words of Jesus Christ to Paul, that is the way in which things shall be done. Up to this moment, the Lord has given words of recognition and courage to Paul. Now in the words, "So you must testify also in Rome," in verse 11, the Lord gives Paul instructions on how things shall be done in the future. Paul should go to Rome and he should preach there and he should be a witness of Christ in that city. Amados, yo lo mencioné y lo comprobé desde Hechos capítulo 19, verso 21. La decisión de Pablo de ir a Roma, a Jerusalén y luego a Roma, no fue una decisión de sus propios pensamientos. Este pasaje del verso 11 del capítulo 23, este verso 11 es la más clara y fuerte comprobación de que el Señor Jesucristo es quien lleva a Pablo a Roma. Este verso 11 es como un tipo de promesa del Señor Jesús a Pablo. Una promesa en la cual el Señor Jesús está asegurando que Él, el Señor Jesús mismo, ha de llevar a Pablo a Roma para que predique su nombre allá. Esta promesa futura para Pablo no es una simple promesa del Señor Jesús porque Él conoce el futuro. Sí, el Señor conoce el futuro y es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero esta promesa no es solo por la omnisciencia del Señor. Más bien, esta es una promesa basada en la soberanía de Dios. Beloved, I mentioned it and proved it from Acts 19:21. Paul's decision to go to Jerusalem and therefore go to Rome was not a decision of his own thoughts. This passage, this verse 11 in chapter 23 is the clearest and strongest proof that the Lord Jesus Christ is the one who is taking Paul to Rome. This verse 11 is like some kind of promise of the Lord Jesus to Paul. A promise in which the Lord Jesus is assuring that He Himself, the Lord Jesus Christ, is the one who is going to take Paul to Rome, and Paul is going to preach the gospel there.
This future promise for Paul is not a simple promise of the Lord because he knows the future. Yes, we affirm the Lord is omniscient. He knows all things. But this promise is not only because of the omniscience of the Lord, but rather this is a promise based on the sovereignty of the Lord. In other words, the Lord has already determined all the things that are going to happen in Paul's future. Amados, el Señor es soberano sobre todas las cosas. El Señor es soberano sobre todas las criaturas, sobre todas las voluntades humanas, sobre todas las circunstancias, sobre todo lo que existe visible y no visible. El Señor está prometiendo esto a Pablo porque Él ha ordenado todas las cosas a que sucedan exactamente de esa forma. Él, hermanos, desde el pasado eterno decidió, predestinó y escogió y determinó que las cosas sucedieran de esta forma. Exactamente de esta forma. Nadie, nada, ninguna circunstancia, ninguna voluntad humana detendría el plan y la promesa que el Señor hizo a Pablo aquí en el verso 11. Beloved, the Lord is sovereign over all things. The Lord is sovereign over all creatures, over all human wills, over all circumstances, over everything that exists, visible and invisible. The Lord is promising this to Paul because he has ordained all things that happen in this very way. Brethren, from eternity past, the Lord decided, predestined, chose and determined that things will happen this very way. Nobody, nothing, no circumstance, no human will stop the plan and the promise that the Lord made to Paul here in verse 11. Amados, si hay algo que hemos aprendido de este libro de los Hechos durante estos 23 capítulos, es que Dios es soberano sobre su iglesia, cuidándola y preservándola para llevar a cabo sus soberanos planes y al fin para su gloria. El Señor, a través de visiones, milagros y su Santo Espíritu, ha dirigido y liberado a su iglesia de muchos males, no solo del enemigo, sino de hombres malvados que están en contra del Evangelio y finalmente en contra de Cristo. Beloved, if there is one thing we have learned of this book of Acts during these 23 chapters, it is that God is sovereign over His church, caring for her and preserving her to carry out His sovereign plans and ultimately for His glory. The Lord, through visions, through miracles, and through His Holy Spirit, has led and delivered His church from many evils, not only from Satan himself, but from men that are opposed to the gospel and ultimately opposed to God Himself. Una de esas demostraciones de poder y liberación de sus santos escogidos es la liberación de Pedro en la cárcel en el capítulo 12 del libro de Hechos. En aquella ocasión Herodes había encarcelado a Pedro y planeaba matarlo, y Lucas nos dice que la iglesia hacía oración ferviente por él. En el caso del apóstol Pedro tenemos un récord que la iglesia hacía oración ferviente por él, y el Señor usó esas oraciones como medios para llevar a cabo su plan determinado y de esa forma liberar milagrosamente a Pedro por medio de un ángel. One of those demonstrations of power and liberation of His chosen saints is the release of Peter from prison in Acts chapter 12. On that occasion, Herod had imprisoned Peter and planned to kill him, and Luke tells us that the church made fervent prayer for him. In the case of the Apostle Peter, we have a record that the church was fervently praying for him, and the Lord using those prayers as means to carry out His predestined plan and thereby miraculously release Peter from jail through an angel. Pero aquí en el caso de Pablo, hermanos, no vemos a nadie. No vemos a ningún hermano, ninguno de sus acompañantes de viaje. Aquí no leemos de la iglesia haciendo oración ferviente por él. Al parecer aquí en el capítulo 23 Pablo estaba solo. Pero amados, el Señor se le aparece a Pablo para darle una promesa. El Señor en muchas otras ocasiones anteriormente ha hablado, dado valor, confianza y dirección a Pablo. Esta es otra de ellas.
El Señor aquí no usó su iglesia para orar por Pablo, sino que el Señor mismo habló a Pablo directamente y le dijo que tuviera valor, que confiara en él, que todo lo que sucedería como ha sucedido anteriormente será para que se cumpla la voluntad y los planes del Señor. But here in Paul's case in chapter 23, we don't see anybody. We do not see any brother. We don't see any traveling none of Paul's traveling companions. We do not read here in chapter 23 of the church doing fervent prayer for him. Apparently, Paul here in chapter 23 is alone. But beloved brothers and sisters, the Lord appears to Paul to give him a promise. The Lord on many other occasions has previously spoken and given courage, confidence, and direction to Paul. This is another one. The Lord here did not use his church to pray for Paul, but he himself, the Lord Jesus Christ himself, spoke to Paul directly and told him to have courage and to trust in him, that everything that would happen, as it has happened in the past, will be so that the will and the plans of the Lord are fulfilled. Amados, en nuestros días escuchamos frases ridículas y no bíblicas de algunos cristianos. Esta frase es una de las favoritas y más conocidas de la mayoría de los evangélicos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero, amados hermanos, comparemos esas incoherencias ridículas con la verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo, aquí en el capítulo 23, se aparece a Pablo para decirle prácticamente que las cosas se van a poner peor de hoy en adelante. El Señor le dice a Pablo que tenga valor porque las cosas se van a poner peor que como estaban antes. Pero el Señor le dice: Pablo, ten valor, porque tú vas a ser mi testigo en Roma. Pablo, tenlo por seguro. Beloved brothers and sisters, in our day we hear ridiculous and non-biblical phrases from some Christians. This phrase is one of the most popular and favorite in most evangelicals. God has a wonderful plan for your life, they say. But beloved brethren, let's compare these ridiculous inconsistencies with the truth of the Word of God. The Lord Jesus Christ himself appears to Paul to tell him that things are going to become worse. But the Lord tells Paul, Paul, have courage, because you're going to be my witness there. I have control of all things, Paul. Make sure that these things are going to happen. Amados, el Señor no prometió a Pablo un plan maravilloso para su vida. El Señor no prometió una vida sin problemas a Pablo. El Señor no prometió una vida de victoria a Pablo. Lo que prometió el Señor a Pablo era persecución, cárcel, sufrimiento e injusticia. Pero no solo eso. El Señor prometió a Pablo tampoco prometió a Pablo que lo sacaría de los problemas o que los problemas desaparecerían de su vida. Pero el Señor sí prometió a Pablo que Él, el Señor Jesús mismo, iba a estar con él. Beloved, the Lord did not promise Paul a wonderful plan for his life. The Lord did not promise a life without problems to Paul. The Lord did not promise a life of victory to Paul. What the Lord promised was persecution, prisons, sufferings, and injustice. But not only that, the Lord did not promise Paul that he would get him out of the trouble or that the problems would disappear of Paul's life. But the Lord promised one thing, that he, the Lord Jesus Christ, will be with him. El Señor Jesús prometió a Pablo que aunque las cosas se pusieran horribles y en contra de la vida de Pablo, Él, el Señor Jesús, estaría con él. El poder divino y milagroso que salvó a otros apóstoles de la cárcel, de la muerte, de la persecución, ahora es el mismo poder divino que se estaría manifestando en la vida de Pablo en una forma de providencia. Ahora el Señor providencialmente, como lo ha hecho anteriormente, llevará soberanamente a Pablo a Roma para que él sea testigo de Cristo en aquella ciudad. The Lord Jesus promised Paul that even if things got horrible against his life,
that He, the Lord Jesus Christ, will be with them. The divine and miraculous power that saved other apostles from prison and from death, from persecution. Now the same divine power will be manifesting itself in Paul's life in the form of God's providence. Now the Lord providentially, as He has previously done, He will take Paul sovereignly to Rome so that he may be the witness of Christ in that city. Amados hermanos, esta tarde quiero recordarles que el Señor Jesucristo nos ha prometido que iba a estar con nosotros hasta el final del mundo. Esta tarde, hermanos, quiero recordarles que confíen plenamente en el plan soberano de Dios para sus vidas. El Señor, amados, cuida de sus hijos. Aunque debo mencionar que ese cuidado algunas veces no se ve como nosotros queremos que se vea. Este ejemplo de Pablo es claro. El Señor está cuidando de Pablo, pero aún está pasando persecución. Dios no sacó a Pablo de la situación en la que estaba, pero sí prometió que iba a estar con él. Es por eso, hermanos, que les ruego que pidan al Señor que les dé más confianza y fe en Él. Pidan al Señor que podamos todos nosotros, juntos, confiar plenamente en Cristo. Que aunque nuestros problemas y nuestras situaciones y tristezas y dolores se ven difíciles y sin salida, hermanos, el Señor está con nosotros. Beloved brethren, this afternoon I want to remind you that the Lord Jesus Christ has promised us that He will be with us until the end of the world. This afternoon I want to exhort you to trust completely in God's sovereign plan for your lives, even when that means suffering. Beloved, the Lord cares for His children. Although I must mention that His care sometimes does not look like we want it to look like. This example of Paul is a clear example of all. The Lord is not taking Paul out of the trouble, but He's saying to him, I will be with you, Paul. For this reason, dear brethren, I ask you to pray to the Lord to give you more confidence and faith in Him. Ask the Lord that we, all of us together, can trust in Him completely. That our problems, our situations, health and money and whatever that is, the Lord is in control of all things, and He's saying to you today, I am with you. En el caso de Pablo, el Señor le habló directamente. En nuestro caso, el Señor en su misericordia nos ha dado su santa palabra para encontrar refugio en ella. El Señor nos habla a nosotros hoy también a través de su palabra directamente. Hermanos, el carácter de Dios, sus atributos, sus mandatos, sus promesas y su voluntad están escritos en su santa palabra. Pidamos entonces, hermanos, que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor aumente nuestra confianza en Él y que el Señor aumente en nosotros el deseo de estudiar y meditar en su palabra cada día más para poder conocer y saber su voluntad, porque en cuanto más lo conozcamos, más confiamos en Él. Y hermanos, todo lo que sucede en nuestras vidas, el Señor lo hará para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dear brethren, in the case of Paul, the Lord spoke directly to him. In our case, the Lord in His mercy has given us His holy word to find refuge in it. The Lord speaks to us today also in His holy word directly. Dear brethren, His character, His attributes, His commands, His promises, and His will are written in His holy word. Let us then, brothers and sisters, ask the Lord that He would increase our faith, that He may increase our trust in Him, that He may increase in us the desire to study and to meditate on His word, in His word. That way we will know Him more, yes, and we will trust Him more. Yes. Even when it's difficult, whatever that happens in our lives,
the Lord is in control, and He's saying to you today, I am with you. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, I thank you for your word. I thank you for being with us. I thank you, Lord, for being sovereign, for being powerful and merciful. And Father, this afternoon I pray in the name of Jesus Christ that we as a church and as individuals would understand that you are with us. Father, let your Holy Spirit fill our hearts with peace, knowing that you are with us. And Father, we might have financial problems, we might have health problems, we might have whatever problems we might have. Lord, I pray that our confidence in you will be stronger. Yes. So prepare us and speak to us in your word and help us to be confident in you. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que no importa los problemas que tengamos, Señor, que nosotros tomemos tu mano y que estemos fuertes en ti, confiando en ti, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas. Señor, da paz a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, sabiendo que tú eres soberano. Perdónanos, Señor, por no confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos